Diálogo abierto entre lo sacro y lo profano es un encuentro para conversar sobre diversos temas y contribuir en la formación individual de una conciencia crítica. Un empeño de situarnos frente a Dios y en la comunidad para construir responsablemente la historia. Conversamos y compartimos en diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. Bienvenidos. La Corporación Cultural Taita Leonidas y Hoja de Ruta nuevamente agradece a cada uno de ustedes por su compañía. Vamos a dialogar en esta vez sobre una pregunta interesantísima, ¿no? Devuélvanos, es como si fuese un grito, una llamada para que si es posible, que se nos devuelva la educación. Tenemos con nosotros a una invitada de lujo que es la doctora Sandra Correa. La doctora Sandra Correa es doctora en jurisprudencia, fue ministra de Educación, y yo quisiera resaltar una de las características más importantes que me parecen, que es el haber retomado después de un membrete que se le dio y volver al trabajo, volver a analizar el mismo punto de la violencia y colaborar como activista social. Y está con nosotros para hablarnos en este diálogo abierto, devuélvanos la educación. Bueno, para mí un honor estar juntos hoy y trascender a toda la serie de distracciones y concentrarnos en el hermoso título que nos convoca, devuélvanos la educación. Sí, como el padre Fermín decía, retorno luego de muchos años, décadas, en las que se pretendió desvirtuar, desnaturalizar mi nombre y mi esencia con un INRI. Parece ser que es una estratagema recurrente de la historia cuando pretenden ponernos INRIs a las personas para con eso distraer a que no vean quiénes somos. Y padre Fermín, ya que usted hizo referencia a aquello, pues yo siempre, mi reflexión es quién soy. Y yo siempre me asumí como una hija de Dios. Por tanto, al saber quién soy, no me importa lo que digan que soy. Ese es mi mástil de vida. Y es por ese mástil de vida de que sé quién soy, sé quién me hizo, que lo que dijeron que yo soy no ha causado que yo interiorice ese INRI y me llegue a afectar de otro modo como a muchas personas les ocurre. Y sí, la educación es mi pasión porque la educación es la semilla que dará nuevos frutos y en la medida que esta semilla no sea modificada, pues los frutos vienen a ser los mismos. Y en ese aspecto veo que hay una educación neurótica en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestro país, que se pone una semilla de una clase y se pretende cosechar un fruto de otra. La naturaleza es muy coherente. Si yo siembro arroz, me da arroz. Solo el hombre es quien pretende poner una semilla de una clase y cosechar un fruto de otra. Eso le ocurre a nuestra educación, le ha venido ocurriendo a nuestra educación y es lo que yo anhelo desde la herramienta pedagógica central, que es el ejemplo, hacer todos los días, porque no hay herramienta más efectiva que el ejemplo. Para mí también es grato estar aquí en este programa. Y con usted, Sandra, yo le conozco muchas veces, yo igual tengo una cantidad de prejuicios gracias a este linchamiento mediático que usted fue, sobre el que le hicieron a usted. Pero yo le he llegado a conocer y sé de su calidad humana y de lo valiosa que es usted. Por eso me es grato estar aquí y reconozco que yo también participé, o sea, nunca he participado del linchamiento de nadie,
pero fui de alguna manera influenciado por ese tipo de elementos. Porque sí llega, o sea, y uno que más o menos tiene alguna formación política y cultural, le llega. ¿Cómo será el resto de gente? O sea, yo creo que el manejo doloso de la información, de la comunicación, hace mucho daño, cuando realmente en este país, especialmente en este país, no hay ningún control. Algo se quiso hacer, pero no hay ningún control. Y algunos pseudo periodistas creen que pueden decir y hacer lo que les da la gana, y utilizar los medios de comunicación como estos mecanismos para reforzar sus criterios, sus negocios. Son realmente agentes políticos de la derecha. A mí me interesa un poco, o sea, mucho el tema de la educación, porque yo creo, o sea, no sé si sin este elemento fundamental, que es la educación, la formación, yo creo que cada vez los pueblos van entrando en un proceso de, en vez en este país, en vez de superarnos, de ser otra cosa, vamos entrando en un proceso de animalización, ¿no? De destrucción. O sea, yo creo que el conocimiento es para aprender, para formar, para saber y para transformar. Pero el problema es qué aprendemos, qué sabemos y qué conocemos. O sea, porque yo, por ejemplo, yo creo haber recibido una educación muy interesante porque además fue grata, fue bonita, fue llena de cariño. Yo recibí una educación muy linda. Y eso me permitió también tener una visión política del mundo de otro color. Pero ¿cuántos tenemos una posibilidad de hacer eso? ¿La educación en qué se ha convertido? Tenemos lo que tenemos hoy, es las pandemias estas de corrupción, de indolencia, de insolidaridad que vivimos. Se debe fundamentalmente a esto, ¿no? No tenemos una educación, o nuestra educación está orientada a cierto tipo de paradigmas, no a construir, a transformar el mundo, no a cualificarlo. Porque yo creo que el tema de la educación es para crear seres humanos, para cualificarlos. Pasar de la prehistoria a la historia, ¿no? Y lo que estamos haciendo es yendo de la historia a la prehistoria. Como que está trastocando el mundo y estamos viviendo realmente otra pandemia, ¿no? Una pandemia que implica la destrucción del ser humano. Manuelito, también saludamos a todos aquellos que nos escriben, nos envían sus interrogantes, y quiero yo saludar de manera especial al equipo de investigación de la Corporación Taita Leonidas. Quisiera enfocar y hablar porque sobre el concepto de educación, pues el fenómeno educativo, el hecho educativo, como nos ha dicho ya Manuelito, tiene que estar guiado por unas características. Las características son la racionalidad, la intencionalidad, o sea, ¿qué es lo que queremos hacer? La doctora Sandra Correa ha introducido su participación en este conversatorio, y después Manuelito ha añadido sobre esta vuelta a la falta de razón y a la falta de intencionalidad. ¿Por qué? ¿A qué se puede deber? O sea, ¿esto es simplemente porque no hay nadie que trabaje? ¿O existe o podría existir algún plan en el que se quiere que haya gente servil, gente que sea inculta y por lo tanto fácil de manejar, luego existe una pléyade, una casta dominante que es la que va a ejercer el poder y todo lo demás? No sé si es que podemos continuar el diálogo con esta interrogante. Yo particularmente opino que es deliberado, porque la educación responde a un modelo económico, social, político, y deliberadamente se ha fabricado una matriz y eso se ha puesto en una currícula o en un currículo, como lo quieran decir, para educar seres no deliberantes, no pensantes, sino obedientes e inconsecuentes, porque se ha normalizado la inconsecuencia, la incoherencia, y a eso se le llama éxito. Es un modelo educativo en el que está desconociendo la suprema pedagogía, que para mi modo de pensar y de sentir, como el de muchos, es el amor. La suprema pedagogía es aquella posibilidad que yo tenga de insistir y resistir en crear desde el amor.
en co-crear desde el amor, siendo amor, no siendo lo opuesto o desnaturalizando el amor. Somos seres musicales, armoniosos, que nos tratan de educar desde una tecnocracia, desde un tecnicismo sin sentir. Aquí valdría la pena poner dos pedagogías como modelos nada más. El modelo pedagógico patriarcal, cuya máxima es, mira lo que, obedece lo que digo, no veas lo que hago. Por tanto, justifica la incoherencia. Haz lo que digo, no lo que hago. Pero hay otra pedagogía, esta suprema pedagogía de la que yo hablo, que es haz lo que digo y experimenta lo que hago. Por tanto, estoy poniéndome en primera línea de yo ser el referente de aquello que te estoy pidiendo que hagas. Y a esa pedagogía, que le pueden poner cualquier membrete, pues se basa en la coherencia, en la consecuencia. Y es esta pedagogía que no tiene más que un modelo educativo y que, insisto, Mahler lo dijo, todos lo decimos también, que es la del ejemplo. Hemos dejado de educar con el ejemplo. Las autoridades dan eficientes discursos del bla bla, los profesores hablan eficientemente el bla bla, pero no pasa ese eficiente discurso o teoría del bla bla a ser práctica diaria, concreta, materializada y manifestada en la conducta que es la única que los niños ven a la hora de seguir un ejemplo. Yo creo que, recogiendo lo que dice la compañera Sandra, o sea, yo creo que parte del tema de la pedagogía, que es un instrumento para enseñar, es el tema del respeto, el cariño, la solidaridad también. El tema es cómo enseñar, cómo hacer que la gente le guste de la enseñanza, le guste aprender. Pero claro, debe haber gente que le guste enseñar, que también genere cariño y cosas, respeto, cariño, solidaridad. Yo no he visto, por ejemplo, por eso yo creo que, y sigo y insisto mucho en la pedagogía de ese gran hombre que se llama Paulo Freire, que también las clases dominantes en América Latina y fundamentalmente en este país lo ha venido enterrando desde hace rato. La pedagogía de Paulo Freire se basa fundamentalmente en el amor y en la solidaridad y el respeto a los seres humanos, porque Paulo Freire sí convoca a construir seres humanos de otro tipo, romper esta educación que se decía bancaria, machista, paternal, y construir una educación de la solidaridad. Y a mí lo que me preocupa es que jamás he visto que el Ministerio de Educación o espacios de maestros discutan realmente el tema de la educación en este país. No he visto, no conozco. Que haya propuestas, que haya cosas. Yo alguna vez trabajé en un tema de discapacitados y mis referentes, solo había dos referentes. La gente que hace pedagogía para compañeros que además necesitan mucho más cariño y amor. Y en Argentina y en España. Porque lo que alguien decía, si logras hacer que una criatura discapacitada aprenda a leer, a escribir con toda la complejidad que implica, es mucho más fácil, además necesitas mucho amor, mucho respeto a esas criaturas, mucho más fácil enseñar lo mismo a guaguas que no tienen ningún tipo de problema de otro tipo, ¿no? No son ciegos, no tienen problemas de sordera, no tienen problemas mentales. Entonces era mucho más fácil. Cómo desde ahí, por ejemplo, ir cualificando la educación, mejorando la educación. Pero se necesita debate, porque aquí hay un problema. El profesor no da amor, no da cariño, no genera, no enamora a los guaguas. Los guaguas tampoco se enamoran de la educación. Tenemos un Estado que tampoco se preocupa de la educación. Y hay una sociedad, con universidades y todo, que tampoco ligan la educación con el tema del mejoramiento, la calidad de vida, las condiciones de vida, el desarrollo de la productividad también. Porque parte de la educación no solamente formar obreros o mano de obra barata, sino realmente crear ciudadanos inteligentes y capaces que puedan ayudar a producir y solucionar problemas nacionales. Y mira, a mí me parece muy interesante esa fragmentación que han insistido tanto la doctora Sandra Correa como tú también, dándole más fuerza. O sea, esa forma de la palabra que se dice que está vacía, que es de casi una forma pública de hablar solamente por hablar, pero es solamente formalidad, mientras que otra cosa está detrás.
el verdadero significado de aprender. Mucha gente se va a quejar y es absolutamente fuerte el hecho de que cuando uno va a la escuela, entra en la institución, es aniquilada la creatividad. Aniquilada la creatividad, aniquilada toda esa forma de identidad inclusive. Esto es una realidad en la que nos toca vivir. ¿Y cómo podemos superar esto? O no sé, o es simplemente una percepción que haría falta un tratamiento de estudio. No sé, doctora, si nos puede ayudar con esto. Bueno, yo estoy de acuerdo con esta conveniencia de erradicar todo intento de pensar y de crear. Es la producción en serie lo que lo estandarizado, como le llaman ahora, que todo sea igual. Dentro de eso, el planteamiento nuestro, porque somos millones en el planeta, es la pedagogía de lo sensorial. Y en lo sensorial somos insustituibles, porque es lo que sentimos que luego lo conceptualizamos y luego lo desarrollamos. Carlos Beighton es uno de los... yo prefiero hablar desde el espíritu, por eso obvio nombrar que es paisano de Freire, de Paulo Freire. Él habla se hicieron 2 experimentos en un establecimiento, se dividió a los alumnos en 2 grupos. Al uno se le dio toda la concepción teórica de la zanahoria, que era una hortaliza, que era de color naranja, etcétera, etcétera, etcétera. Y al otro grupo, en cambio, se le dio zanahorias y se le guió para que prepare un pastel de zanahorias. Y que ese pastel de zanahorias luego se los llevó a los 2 grupos a la clase y, bueno, los que prepararon el pastel de zanahorias no estaban en esa condición de un desarrollo conceptual de la hortaliza zanahoria. Pero el momento que les hicieron la pregunta a quienes desarrollaron la conceptualización teórica de la zanahoria y dijeron, ¿a qué sabe la zanahoria? Se quedaron en blanco, no sabían describir el sabor, la textura, el olor de la zanahoria como si lo pudieron hacer aquellos chicos que prepararon un pastel y se lo sirvieron. Eso como ejemplo nada más de que lo sensorial es lo único que nos lleva a descubrir lo nuevo, lo inédito, lo innovador. Y también ahí está el encontrarme con la pedagogía de lo obvio que hablaba Cornejo, el mexicano Cornejo, que dice que, bueno, se encontrarán con el 10 de uno, pero ese 10 será su 0. Y desde ahí usted puede desarrollar más. Y eso es solamente cuando se siente, con todos los sentidos, no solamente cuando se lo piensa, mucho peor cuando se lo memoriza. Todo eso es sacro. Para hacer referencia al título de este espacio, Diálogo desde lo sacro a lo profano, todo es sacro. Y cuando sagradamente sentimos, estamos en esa condición de sacar desde dentro lo mejor y compartirlo con la sociedad. Ahora que estamos en tiempos de pandemia, se pretende sustituir el relacionarse unos con otros con lo virtual. Y es un modo de socializar, de deshumanizar, de idiotizar con el membrete de educación, cuando la educación nos lleva precisamente a lo que Martí también decía, el arte de los encuentros provechosos. Yo de todo encuentro con toda forma de vida, sea humana, sea vegetal, animal, yo podré hacer un encuentro provechoso, podré aprender de eso, pero eso se lo hace solamente cuando se conserva esa capacidad de asombro, de aprender del otro que yo veo como yo mismo soy. Y finalmente, la educación, esa educación es posible en casa, en el hogar. No importa el tipo de familia que se tenga, es en el hogar,
porque ya lo que en la escuela y en el colegio, no se diga en la universidad, ya viene a ser formación e instrucción. Y eso es otro tema, es, digamos, después de la semilla y después de la raíz, que hablaríamos de esa parte de la educación. A ver, yo creo que de acuerdo, o sea, retomando el tema, yo creo que de alguna manera hay que, lo sensorial es importante, pero además también tenemos que ubicarnos históricamente como seres humanos. Yo creo que por eso a mí me gusta más el tema de Paulo Freire. No es un tema, yo no pretendo poner de lado otras corrientes pedagógicas, ¿no? Porque sería una torpeza descalificar a otra gente que también ha hecho un esfuerzo enorme por tratar de dar luces, por hacernos entender el tema. Yo en eso no entro, ¿no? Porque yo creo que la ciencia además es la búsqueda de ella y deben haber cantidad de caminos que nos lleven a capaz a estos temas, ¿no? Yo no pretendo, y estoy de acuerdo con la doctora Constanza, o sea, yo creo que el tema es realmente buscar también un camino nuestro. Yo creo que, por ejemplo, tenemos que buscar un camino latinoamericano, tenemos que buscar un camino ecuatoriano frente a todas estas pandemias, porque no solo es el coronavirus, es la descomposición humana, la descomposición cultural, la descomposición a todo nivel como seres humanos, la descomposición de las mujeres, de los jóvenes, pues el tema de la droga, las pandemias, toda la basura que nos dan desde los medios de comunicación. Nos hemos descompuesto al ser humano en América Latina y en este país es gravísimo el tema, ¿no? Uno ve el conjunto de la clase dominante de los aparatos políticos y los medios de comunicación están coaligados para ensuciar la vida, para ensuciarnos el planeta, nos dan solo basura, vivimos en la basura, casi esto es un estercolero. ¿Cómo salir de este estercolero creando otro tipo de educación, creando otro tipo de seres humanos? Yo por eso, yo tengo otro referente que me gusta mucho, es este compañero colombiano William Ospina. Yo no me acuerdo el texto, cómo se llamaba de él, la lámpara amarilla, la lámpara maravillosa. Y el Paulo Freire, o sea, la educación, si tenemos que empezar a descubrir y luchar, porque en el Ecuador todos los maestros empiecen a buscar una cosa así mucho más bonita, cualitativa. Se cuestionan las formalidades. Y eso, claro, bueno, formalidades que tienen mucho que ver también con la calidad. Por ejemplo, este gobierno ha cuestionado y la clase dominante ha cuestionado los colegios del milenio. Yo creo que es importante tener una buena infraestructura. Es vital tener una buena infraestructura, además para nuestros guaguas. Porque claro, los pobres siempre han sido lo último, ¿no? O sea, y mientras los guaguas aquí en Quito habían los famosos colegios, todos que viven de la caridad, todos llenos de galpones para gallineros, ¿no? Sin patios, sin posibilidad de recrearse, sin nada. Se crean los colegios del milenio, sí, faltan una cantidad de otras cosas. Pero eso inclusive, que ya es un avance, se cuestiona. Y se plantea volver a las escuelas unitarias. Todo, cualquier cosa se cuestiona. Pero nadie propone una salida, una cualificación del tema. Porque en el caso solo cuestiona la infraestructura porque supuestamente eso hacía que los guaguas tengan que caminar mucho. Si solamente el tema era por eso, ¿qué había que comprar? Era carros nomás, ¿no? Tener más carros, transporte escolar para que los guaguas vayan ahí. Ah, no, pero se cuestiona el concepto de los colegios, porque era para los pobres. Pero tampoco se plantea alternativas en concreto. ¿Qué hacer con la educación? ¿Cómo hacer que sus guaguas sean felices mientras estudian? Claro, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la miseria, porque a partir de eso también tiene que ver con otro tipo de temas, violencia intrafamiliar, pobreza, millón de otros temas. Pero ¿cómo hacer que la educación sea un elemento cualitativo que ayude a nuestros guaguas a que sean felices? A que la matemática se aprenda con gusto, la lengua, el conocimiento, la ciencia. Nada de eso se da. ¿Cuál es el aporte de los maestros, del Ministerio de Educación? Ninguno. Entonces yo sí vuelvo a lo mismo, o sea, ¿es posible pensar realmente en construir otro tipo de educación en este país? ¿Es posible que haya maestros que quieran entrar al debate para ponerse a pensar realmente todo este tipo de temas? Que son si tenemos guaguas con pésima educación, violentados, agredidos en sus familias, en los colegios, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué depara estas criaturas pobres? Porque además ahora ya no tienen ni becas ni posibilidades de nada, porque este gobierno además se ha encargado
de tratar de destruir cualquier posibilidad de mejoramiento, lo que decía el padre Fermín. Por lo menos la gente quiere que le devuelvan lo que teníamos. La educación anterior. Ya que se ha citado muchas cosas y me parece una metáfora muy genial para este momento, es esta maravillosa obra de Tolkien, el Señor de los Anillos. ¿Por qué? Porque se ve que la educación es un ámbito oscuro, tenebroso, que da miedo en el Ecuador. Si es que nos ponemos a pensar en aquello que son los efectos de los que ya se han dicho palabras falsas. O sea, una cosa es la palabra que se dice, otra cosa es lo que se hace y se pretende enseñar. Y ahora también Manuel nos acaba de poner una serie de ítems para pensar. A lo que hay que añadir también, por ejemplo, la educación privada. Una vez que se ve eso, o sea, se ha dejado a la educación pública que se vea qué es lo que ha dicho un estercolero y todo lo demás, pero además la educación privada, donde muchos padres de familia van a trabajar para poder enviar a sus hijos con esa idea que tienen en la cabeza, dice, lo mejor que yo puedo dejar a mi hijo es una buena educación, y le mandan a un colegio particular, pero ¿qué cosa le están enseñando en ese colegio particular? También acaban la creatividad, acaban de crear lo que me parece a mí una de las cosas más infames que se puede haber, y en el debate famoso ya conocido entre ciencia y sabiduría, pero también el caso de educación formal e informal, en la que se da en la casa, cuál es la superior, por qué, y el caso es que los profesores manteniendo en esa forma del segundo padre, absolutamente erróneo, una cosa de estas así, y uno dice, ¿en dónde estamos? Cuando tenemos una constitución que parece ser que nadie la ha leído, que no se respeta. Y uno dice, en realidad aquí hay un señor oscuro que no comparte el poder con nadie y ni quiere compartir. Y lo peor que están convirtiendo a los ecuatorianos en una especie de orcos, ¿no? Que están al servicio, como ya se nos ha dicho. Yo quisiera también llamar a los efectos alienantes que tiene este modelo. Quizás sacando lo más importante de ese modelo que tenga. Por ejemplo, vamos a sacar la idea de la creación de estas figuras, absolutamente ficticias, absolutamente banales. La figura de una Manuelita Sáenz, por ejemplo, o si quieren de una Mariana de Carcelén, que para uno será una frívola y casquivana y para otro será la gran matrona, y lo que se hacen es crear unas figuras que realmente no tienen el fuste, porque no hay un estudio serio, un estudio de profundidad. ¿A quién le interesa de esa manera enterarse de la historia? ¿Y para qué le va a servir? Pero no solamente eso, sino que también tenemos que el mismo caso pone modelos de estudiantes, o sea, cuáles son los buenos, cuáles son los malos. Y no solo eso, sino que también vamos a tener que el dar unos conocimientos sin la importancia que deberían tener, sin su significado. ¿Para qué estudian matemáticas muchas personas, muchos alumnos? ¿Para qué? Para tener después buenos puestos, para ganar dinero. No le interesa la matemática en sí mismo. Los profesores no son capaces de transmitir ese valor propio que tienen las cosas, las matemáticas, la literatura, la historia, sino solo en función de otra cosa. Una vez, como recuerdo que decía una profesora, el próximo año me jubilo y ya no quiero saber nada de esto. Y destruye todos los libros de química y todo o lo que quiera, ¿no? En estos casos de la influencia de esta sombra dentro del pueblo ecuatoriano. Nuevamente, ¿por dónde salimos? ¿O no existe esas sombras en nuestro mundo? ¿O hay alguien que, claro, al fin y al cabo encontramos a un señor oscuro que lo único que hace es formar los cuadros y los esclavos, ¿no? Bueno, yo pienso que comulgando, coincidiendo con el padre Fermín, también contigo, querido, yo pienso que, dado que te gusta mucho Paulo Freire, yo recuerdo algo de él que decía que entre las personas se educan entre sí, ¿ya? Entonces, si partimos de eso, que las personas se educan entre sí y con la mediación del mundo, ¿en qué tiempo nos vamos a educar entre nosotros?
Si lo que menos tienen ahora los maestros, menos tenemos todos es tiempo. Y el tiempo olvida lo que sin él se hace. Verán ustedes que en nuestro medio precisamente una tara de nuestro sistema educativo es la ausencia de pensamiento de cálculo. Nadie cuantifica nada. Entonces igual se hacen agendas, maravillosas agendas, sin contemplar el cuánto tiempo se requiere para llevarlas a la práctica. Es solo el embutir en un saco. Yo siempre digo, hasta los autos tienen un tope de peso si no se daña el cilindraje. ¿Quién ha dicho que los estudiantes son menos que un auto? Les envían tareas que no les queda ni tiempo para hacer sus necesidades biológicas, menos para educarse entre sí, con sus amigos, con sus hermanos, con sus abuelos, con sus tíos. Porque estamos entretenidos, distraídos en lo estructural. Tanto la educación privada como la pública es de mala calidad, de mala cualidad, digo, ¿no? Porque a los padres, quizá en su ego, les distraen mostrándoles una infraestructura pomposa, piscinas, canchas, honores, placas, y eso los distrae de ver el contenido. ¿Qué es lo que va a recibir mi hijo o mi hija y por lo que yo voy a pagar? Y en lo público también, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es el currículo, como se llama, el contenido que yo voy a dar en una clase de tanto tiempo? Mi esposo suele decir que aquí él ha visto, él es cubano, y él dice que aquí él ha visto que educan para hacer dinero. ¿En qué profesión vas a obtener más ganancias? No para ser felices. Y esa es una deformación. Ahora, el aprender, también Freire lo decía, que no se educa para cambiar el mundo, sino para que las personas cambien al mundo. Y el cambio visto como el aprendizaje, el cambio visto como el crecimiento, como la transformación, como el mejoramiento. Y esa nueva educación estará a tono con una nueva sociedad. Y esta nueva sociedad demanda y requiere de una nueva educación. Las dos van de manera indisoluble. No pueden ir la educación por un lado y la sociedad por otro, porque eso sería el mayor crimen que puede existir, que la educación no esté acorde con la época en la cual se lo está dando. El padre Fermín citaba a mujeres u hombres ilustres de esta patria, pero ¿qué se enseña de ellos? ¿Un éxito unilateral? Cuando ni en el cielo hay estrellas solitarias, padre Fermín, porque todo es colectivo. Nosotros tenemos un modelo colectivo en la naturaleza, no éxitos individuales, personales, como el sistema educativo impone. El mejor alumno, el campeón, y no se fomenta lo que es juntos triunfar, sino uno por sobre los demás. Eso tiene que ver con un modelo de producción y un modelo educativo. Y respecto a los valores, somos muy maniqueístas. Todo lo dividimos, buenos, malos, bonitos, feos, ricos, pobres, todo tiene su opuesto. Y no, el arco iris para mí es un referente de esa pedagogía del amor, de esa pedagogía que aprende a ver los matices, no los opuestos de blanco y negro, que además yo no encuentro esos dos colores en el arco iris, no hay ni el blanco ni el negro. En la educación, particularmente, deberíamos de correlacionarnos más con la naturaleza, con la creación. Y en el Ecuador, los maestros, como en el resto del mundo, educativos masivos son los medios de comunicación. Pero, ¿educan? ¿Informan? No. Los medios de comunicación han dejado de educar, han dejado de informar, y lo que hacen es una sobreestimulación de lo sensorial,
que nos tiene con un 95% de sentencias que se da a adolescentes por violación. Y al rato que tú vas a ver y te estudias un poco más en la fenomenología, el contexto de esos chicos de 12, de 13, de 14 años, ya con un INRI de violadores, ves que en su casa ve con toda la naturalidad, porque todos viven en un solo cuarto, cómo sus padres o sus tíos o sus primos tienen relaciones y ellos simplemente lo emulan. Pero lo que los medios de comunicación fomentan, sobreestimulan, los chicos, en cambio, reciben hasta, se llama medidas socioeducativas de privación de libertad hasta de 8 años. Manuel y padre Fermín, es terrible que tengamos de un total de unos 600, unos 520 sentenciados por violación, muchas veces al primo, al hermano, y esos son los nichos en donde uno dice, ¿y dónde está la educación para respetarme yo y respetar al otro? Que son tareas pendientes en el modelo actual, que es un híbrido tecnocrático. Mira, Sandra, yo plenamente de acuerdo con usted. Yo creo que hay un tema gravísimo. Claro, aquí decían, en estas 7 preguntas nos permitieron del 7 veces sí que han destruido este país, el tema del castigo, no sé, la pedofilia, no sé, los violadores. En Colombia acaban de plantear la pena de muerte para los violadores, o no, la pena, ¿cómo es? Perpetua. ¿Y por qué hay sectores progresistas que suponen este patín? Porque alguien decía en Colombia, 60 años es la pena por violación. Claro, la demagogia, como defienden a los guaguas. Y además el tema grave que decían es que hoy en Colombia se van a ocultar mucho más los temas de violación a los niños, porque la mayor parte de violaciones a las criaturas en el Ecuador y en el mundo hacen el entorno familiar. Eso es lo grave, eso es lo que nadie discute, este tipo de cosas, la sexualidad, el amor. Yo creo que hay temas básicos que hay que discutir, porque yo sé que pongas el tema de lo que usted dice, conocimiento de la naturaleza, conocimiento de la ciencia, conocimiento de la espiritualidad, que no es un tema religioso, es un tema de la espiritualidad es amor, respeto, cariño, solidaridad. Dicen que los guaguas, mientras más amor reciben, más inteligente se hace. Yo sí creo que el amor, el respeto, la autoestima provoca realmente gente superiores, elementos, criaturas cualitativas. Pero claro, estos son temas que no son discutidos, porque además lo que usted también decía, lo saca. ¿Quiénes pueden ser seres sagrados? Los seres humanos. Y además, volviendo a lo que alguna vez decíamos con el padre Fermín, la teología de la liberación reconoce al ser humano como el elemento fundamental por el que hay que luchar. No es la estructura, no es el templo, no es el hombre, el que es realmente el sagrado al que hay que respetar y con ellos construir una cosa diferente. Yo sí creo lo suyo, o sea, yo creo que hay matices, pero todos estos matices hay que sentarse a discutirlos, porque no podemos, claro, porque eso es la educación, la ciencia. La educación no es dogmas. La educación permite, la ciencia, el conocimiento permite eso, o sea, discutir una cantidad enorme de matices si queremos realmente construir un país diferente. Porque a partir de estas discusiones podemos realmente empezar a pensar en la libertad. Y la libertad se lo pueden crear seres humanos. Solo así podemos crear una sociedad diferente. No lo que hoy nos gobierna en todo lo que tenemos atrás de nuestro. O sea, yo creo que es posible crear otra cosa de este tipo. Yo creo que hay que buscar elementos que nos ayuden realmente a pensar este tipo de cosas. Yo lo repito, nunca he visto en este país debate sobre estos temas fundamentales. Yo tengo un libro sobre el tema del tema de la sexualidad, por ejemplo, del compañero italiano Dario Fo. Como claro, el tema es tan bonito, tan lindo el tema de la sexualidad. ¿Por qué se lo pervierte, no? Lo porno, los medios de comunicación. Si uno se pone a ver la televisión normal, toda la televisión es violencia, desde los dibujos animados. Trompones, violencia, cachetadas, tiros, mujeres, prostitutas, solo eso.
Estos son los medios. ¿Qué medio? ¿Quiénes hacen que la gente lea literatura? Que nuestros guaguas hagan música. Ahora tenemos el tema de la educación virtual, como el nuevo paradigma. Yo prefiero que un guagua sea absolutamente ignorante en estos manejos de estas cosas, que no hay cómo, porque todo está por esto. Que aprenda a tocar guitarra, por ejemplo. Que aprenda música. ¿Cuántos conocen ahora la música latinoamericana? ¿Cuántos conocen tocar un rondador, o sea, meterle a la gente en esto, ¿no? O sea, nuevos elementos que permitan que nuestra educación aprenda esto, ciencia, conocimiento, espiritualidad, música, arte, o sea, empezar a hacer otra cosa. Y el otro tema que me olvidé, la educación privada, yo decía, donde está realmente mucho más grave el tema de la educación, bueno, en general, no podemos ir más o menos grave, porque la educación privada es un vil negocio. Porque a la gente les roban y les saquean todo. Ahora hay hasta empresas que elaboran libros para cada colegio. Es un saqueo de recursos. En la propia radio han ido compañeros de estos que manejan estas empresas de transporte. 60% se llevan ellos, 40% se roban los directores de las escuelas y colegios. Otro negociado, el tema de los uniformes. La educación es un vil negocio. ¿Pagan impuestos? No pagan impuestos. Todo, de comillas, porque es un tema educativo y cada uno puede hacer lo que le da la gana. Están locos. En este país hay que volver a reformular el tema de la educación y realmente hacer políticas públicas que realmente hagan, se preocupen por nuestros niños, y más que vainas tecnocráticas hay que plantear eso, el amor, el respeto, la solidaridad. Yo creo que por ahí es un poco el tema vital que necesitamos, ¿no? Pero lo que se queda en claro es la ausencia realmente de una educación. O sea, no existe en este Ecuador una educación. Por un lado tenemos las formas normales de vida, como es el caso que nos contaban en el caso de la violación, que lo único que se hace es replicar lo que está un modelo que se ha aprendido. Ahora, ¿qué cosa se aprende en el colegio realmente? O sea, o en las escuelas o en las universidades. O sea, existe una idea de ser humano y una idea de sociedad a la que se pueda aportar, o sea, a la que se pueda aportar como principio básico de una educación. Creo que no existe. Estábamos viendo la esquizofrenia propia de la Constitución ecuatoriana en este punto. O sea, el Estado puede hacer eso, sí, pero la familia y los grupos hay que respetarlos. ¿Dónde está esto? Quisiera ver una opinión, no sé si es que podemos entrar. Yo quiero, en esto de las sociedades, que ya hemos dicho, una sociedad de ladrones, corruptos como somos, como lo que se ve ahí, y eso tendríamos que, o sea, esa es nuestra sociedad ecuatoriana, como se puede ver, es esa a la que estamos educando, a la que se van en la educación, digamos así, la más fuerte que reciben todos, la espontánea, ¿no? La que no tiene ninguna forma de reflexión ni de planificación. Y el trabajo de las élites, unas élites absolutamente, ¿quién quiere una élite? Ahí aparece un señor Salcedo que se ha hecho la plata robando, y todo el mundo va a querer ser como él. O la familia Bucarán, que no sé, por lo que se dice también, no sé si es que es un membrete simplemente, o es una práctica ya establecida, eso no se sabe. Es una marca comercial. Una marca ya ¿cómo se llama? Puesta, ¿no? O sea, y claro, estamos hablando de una sociedad en la que las élites son unas élites o holgazanas o corruptas, las propias élites. También quisiera, claro, aquí, al escuchar los modelos que han citado, yo no sé por qué no se cita y no se sigue. Desde que yo lo leí, Paulo Freire está bien, lo que se ha citado también, pero por ejemplo, la de un autor como es John Dewey, no, el pragmatismo norteamericano, que tiene, o sea, que se mide de acuerdo al objeto que se alcanza. Yo creo que ese sería el oportuno. O sea, las universidades tendrían que planificar, o sea, qué cosa han hecho con los profesionales. Tenemos a un señor que ha sido presidente de la República y de repente con un terrible escándalo dice, oye, ¿y de dónde salió ese hombre? ¿Dónde está el alma mater de las...? Habría que pensar qué tipo de educación es la que se ha impartido a los señores. Ahora, obviamente, en esta sociedad en la que
además se piensa que no es simplemente un conocimiento espontáneo en eso, sino que se deja a propósito que esa ausencia de educación y esa ausencia de pensamiento en la educación se dé en el Ecuador. Claro, parece ser que existe esta forma de no tenernos alejados del verdadero objetivo de una educación y de la reflexión sobre la educación. Yo quisiera, no sé qué les parece, si es que habría que comentar sobre el hecho de la evaluación, al último, precisamente de este año lectivo que se termina, un año lectivo marcado por la pandemia del COVID-19. Al final y al cabo, esto es un trabajo interesantísimo de la investigación sobre la calificación de los jóvenes, de los estudiantes, por medio de este portafolio, el portafolio del estudiante. No sé si es que alguien, como puede ser la doctora Sandra Correa, nos puede calificar, hacer un comentario sobre la forma de evaluar de los estudiantes en este tiempo de pandemia del COVID-19. Bueno, padre Fermín y Manuel, yo siempre me pregunto cuál es la causa y el antecedente de lo que comentamos, porque somos bastante abundantes en comentar los defectos, pero ya vamos quedando menos en ver y observar la causa y el antecedente de esos defectos. En realidad hemos normalizado como educación, sí existe un modelo educativo, pero ese modelo educativo de la pomposidad, de la evaluación, no del conocimiento, sino del repetir, del memorizar, de eso se evalúa, pero no de la conducta, porque la conducta, si nos damos cuenta, la conducta es la parte material de la actitud. Entonces vemos personas que hablan muy bien de la paz, de la no violencia, del respeto a los derechos humanos, pero al momento de observar su conducta precisamente difiere del discurso. Y yo me acuerdo, en la Biblia alguna vez leí sobre el pacto de la nueva alianza, padre Fermín, que hablaba de aquella nueva alianza de la letra que tenga un espíritu, no que esté vaciada de su espíritu. Y ese es el pacto social que hemos de ser precursores, sumadores y multiplicadores de hablar de aquello que yo asumo ser referente. No culpando a los demás. Jean-Paul Sartre decía que mientras no aprendamos a asumir la responsabilidad de nuestros actos, seguiremos viendo el demonio y los pecados en el otro. Y en el Ecuador nos han hecho creer que porque los medios de comunicación sacan una noticia de X, Y o Z persona, de X, Y o Z hecho, ya es la última palabra. Y eso no está bien, porque no hay que levantar falso testimonio, según las escrituras. ¿Ya? Porque yo no puedo dar por hecho que alguien es ladrón o alguien robó, porque me lo cuentan repetidamente durante un día, durante meses y durante años, cuando a esa persona que se le dice ladrón o ladrona, se le robó su derecho al Estado de Derecho, que hay presunción de inocencia. Y es mediante un juicio justo ante juez competente que se debe determinar que esa persona dejó de ser inocente. Para eso existe una ley, una norma. En el Ecuador hemos normalizado que los jueces ya no sean los de la función judicial, sino los periodistas. Que los fiscales y los investigadores y los árbitros y los verdugos sean los periodistas. Y yo me niego totalmente a aquello desde hace 25 años. Y no solamente porque he sido víctima directa de ello, sino también porque hay víctimas indirectas. Por ejemplo, tú, Manuel, fuiste una víctima indirecta, porque de un modo o de otro, el rato que te repiten todo el tiempo, algo te queda en la cabeza. Entonces te están manipulando con esa versión de los hechos que te cuentan. ¿Y quién gana con eso?
Agatha Christie decía que para saber quién es el asesino, hay que buscar quién se benefició con el muerto. Entonces, hemos de darnos cuenta quiénes se benefician con los linchados y las linchadas en el Ecuador. Porque de lo contrario, Unamuno, muy vigente, sería que decía, el ladrón grita, cojan al ladrón para que le sigan a otro y él poder robar en total impunidad. No nos dejemos distraer cuando mucho limpian a alguien, y eso es un modelo educativo, cuando mucho limpian a alguien o cuando mucho ensucian a alguien, sospechemos, porque en el Ecuador se limpia y se ensucia en portadas de revistas, en sets de televisión, y esa educación no es una educación que forme, que respete la humanidad, es una educación que envilece a la sociedad, padre Fermín, nos vuelve viles. ¿Y qué es la vileza? Podrán ser muy inteligentes, pero no tienen valores. Entonces, su inteligencia, ¿a qué lo destinan? A hacer dinero, a tener éxito, a ganar poder, y los valores, pero son muy inteligentes. Esa división se ha dividido para reinar y gracias a los medios de educación se ha idiotizado para ganar. Yo sí me doy el permiso de pensar y muchas veces de disentir con las famosas mayorías, porque dicen, es que todo el mundo lo dice y todo el mundo lo sabe. A mí en mi casa me enseñaron, y esa es educación, que yo me he de permitir pensar y que cuando alguien me cuente algo de una persona, yo le diga, y el otro lado, porque la moneda tiene dos caras. Eso es defender mi derecho al pensamiento. No creerme las cosas que me vienen y me cuentan como última palabra, que ese es un modelo educativo. Y ahora los portafolios de los chicos, cuando evalúan, son chicos a los que no se les ha enseñado, no se les ha activado, como diría Pitágoras, son lámparas a las que solamente hay que activar la luz que tienen dentro para que sean mejores seres humanos, mejores hermanos, mejores hijos, mejores padres, mejores nietos. Eso no está contemplando nuestra educación. Solamente que tengan una serie de cartones y que ahora en la pandemia, padre, ha quedado el límite demostrado de eso, Manuel. ¿De qué me sirven todos los PhDs y los masterados y los diplomados? ¿De qué me sirve todo el exceso que cargo en mi closet, en mi casa, cuando no tengo ni siquiera cómo salir de ella? Yo sí pienso que hay que introspectar. Ortega y Gasset decía que la diferencia entre los animales y las personas es que los animales no pueden introspectar, o sea, no pueden reflexionar. Pero los seres humanos sí, padre. Pero con este tipo de educación reactiva, se ha conseguido que haya una generación de jóvenes reactivos. Usted les toca en la pantalla del televisor o de la pantalla del celular y le pueden matar si es que han estado viendo su programa favorito. En Estados Unidos hay hermanos que matan a otro por una hamburguesa. Es una educación que sí existe, pero para que los seres humanos sean reactivos, o sea, sean más como los animales, no reflexionen. Entonces, mientras tengamos una educación que no fomente la introspección, la reflexión con uno mismo, para ser cada vez mejores, sino la reactividad, la sobreestimulación primaria, pues estamos simplemente creando generaciones de seres con maravillosos títulos académicos, pero como seres humanos, como humanos, esa condición de humanidad la ha perdido y se han bestializado. Yo plenamente de acuerdo con usted, Sandra. Yo creo que realmente estamos entrando, desgraciadamente, si no hay cambios cualitativos en el mundo, en un proceso de prehistoria, ¿no? Yo creo que hay que empezar realmente empezar a reunirnos y a pensar
en cómo nos están llevando a la animalización, a la bestialidad, a la sociedad en el planeta, ¿no? Pues yo sí creo que hay que plantear alternativas, yo sí creo radicales, ¿no? O sea, empezar a tener posiciones de otro tipo, ¿no? Porque yo creo que hay que saber disentir, saber crear, saber construir. Y luego, o sea, dentro de eso, o sea, claro, empezar a respetarnos, ¿no? Se dice el debido proceso, ¿no? O sea, todos los delincuentes, todo el mundo tiene derecho a la defensa, pero todos también tenemos derecho a construir, a opinar, a decir cosas, ¿no? Pero en la lógica, en la racionalidad, no en la sin razón, no en el manejo doloso de la información y del conocimiento, ¿no? Alguna vez nos decía una señora aquí que la computadora lo es todo. Aquí otra vez coges Google y aprendes. No, nunca, creo que ninguna criatura en el mundo puede prescindir de relacionarse con otros guaguas para jugar pelota, o lo que nosotros hacíamos en Sin que te roce, el territorio, las bolas, los tillos. No, esas enseñanzas no te da la computadora. La vida no te da, la jorga que teníamos en mi tiempo, no te da la computadora. Entonces yo sí creo que la vida está por otro lado. Yo creo que hay que construir, no hay que prescindir de la ciencia, ¿de acuerdo? Al contrario, hay que utilizar la ciencia realmente para construir otras cosas. Además, ahora que tenemos un problema grave, no solo que se están haciendo, que ya no hay ejército de reserva, ejército laboral de reserva. Ahora no solamente que hay unos miserables que algún rato serán contratados, no. Ahora con la tecnología van a desplazar a millones de seres humanos de toda posibilidad de trabajo y de posibilidades de incorporarse a la vida, ¿no? Vamos a tener sociedades enormes, con miserables, con tugurios enormes, mientras los mismos de siempre van a estar viviendo en la lujuria, en el placer, a costa del trabajo y la generación de vida, de riqueza de los más. Yo creo que hay que realmente pensar todo ese tipo de temas, inclusive ya el tema del amor, de la vida, y qué va a pasar, qué nos va a deparar mañana cuando además nos quitan todo y encima nos van a quitar ya hasta el trabajo y la posibilidad de vida. Otra persona que yo quisiera hablar así con un membrete que se le puso en su tiempo y que todavía le pesa encima, tanto en su partido, en su grupo, como en los que son detractores de ese partido, es de doña Margaret Thatcher, que de alguna manera a mí me gustó desde que leí una bibliografía de ella, sobre todo cuando estudiando ella en uno de los colegios más importantes de Inglaterra, pues no se le concedió lo que se le concede a todos los que llegan a ser estudiantes destacados y primer ministros, pues se les concede el doctorado honoris causa, más a ella no se le concedió, me parece, no simplemente porque es mujer, sino porque era de una manera especial, personal de pensar. Y yo creo que, claro, y de esto quisiera hablar porque sucede que se ha hablado y se ha puesto aquí en un ejemplo del juicio, se ha hablado de los jueces, de los acusados, pero los jurados, que somos todos nosotros, pero un jurado absolutamente lerdo, un jurado que no puede decirle a los que dicen, a los supuestos jueces, a los periodistas, no puede decirle, lo siento, a ti no te escucho, te quito de mi preferencia. Más todo lo contrario, más bien se le echa más fuego, ¿no? El caso está en que teniendo un jurado así, lerdo, y hecho así lerdo a propósito, ¿cómo poder afrontar las situaciones difíciles de la elección? O sea, uno tiene una elección que tomar y se va a ir en contra de todo lo que es lo normal, lo que la sociedad condena, porque en este caso estamos viendo cómo en el Ecuador parece ser que la honradez es la excepción y además casi se le condena por ser honrado en este momento. Cito una entrevista, un párrafo de la entrevista de la doctora Correa en un programa de televisión. Dice, me ocupé de la infraestructura física, pero también de la didáctica, me ocupé de la capacitación y de que se despartidice la participación de los maestros en el sector. Este último punto parece que tocó intereses y me puso en el ojo del huracán.
cuando va a aportar algo y se va a oponer a semejantes enemigos, efectivamente que hay que tener miedo a estos enemigos, porque esos le van a pasar factura. Sin embargo, creo que solamente ese es el camino para poder mejorar en lo que ha dicho Manuelito en esta tarde, o a la hora que usted nos escucha. Es el que nos ha enseñado esta pandemia. Una cosa que es absolutamente genial, ojalá la podamos rescatar, que es el valor comunitario, la forma de acogida, la forma de fraternidad, el significado de las cosas que se hacen, que deberían saberse, el contacto físico, el encuentro, obviamente, que inclusive hasta esto se puede corromper por medio del bullying y todo lo demás. Pero yo quiero, no sé si es que se nos permite este comentario, doctora Correa, sobre cómo afrontar una cuestión difícil cuando se sabe que a los que se enfrenta son enemigos que van a pasar la factura, y ellos muchas veces de forma despiadada. Bueno, padre Fermín, nadie me contó, lo he vivido. Cuando yo tenía 33 años y elegí afrontar la estructura organizacional en torno al sector educativo, y sin darme cuenta todavía en ese tiempo, también a la estructura financiera de este país, que muy pronto dejó ver con el salvataje bancario lo que ya en el 96 se descubrió. Bueno, yo aprendí a vivir de tal manera que lo que digan de mí caiga por su peso, porque el ataque fue inmisericordia, brutal, y yo no tenía ninguna organización de apoyo ni red de protección social. Aparte, el repetir mediático era tan efusivo, tan vehemente, que realmente hasta ahora, fíjese usted, han pasado un cuarto de siglo y a mí me toca dar contención a muchas personas que todavía creen que yo soy la que le contaron hace 25 años. Pero yo aquí sí hago una diferencia, Manuel y padre Fermín. Hay personas que aman la verdad y practican la enmienda. Es una manera de vivir. Pero hay otras que insisten en quedarse con la versión falsificada de unos hechos y de una historia. También respeto esa elección y ahí yo ya no entro. Porque es más fácil decir, no, es que yo soy muy inteligente, a mí no me pueden haber engañado, a decir, realmente la ofensiva de acoso y linchamiento mediático fue tan brutal que hasta a mí me convencieron. Y eso es lo que hace el poder económico. Es el único que realmente tiene poder. A los periodistas les han hecho creer que son los que tienen el poder. Mentira. Son una función. Por eso es que por su función les tienen que pagar y les tienen que financiar. Ahora el poder económico usa el escenario mediático y el escenario político. Yo hablo de que se judicializó la noticia y se judicializó la política. No es que se politizó la justicia, se judicializó la política. Entonces, si tú estás de acuerdo en que todo siga como está, no te pasa nada. Pero hay donde que tú pretendas cambiar, ahí te la verás conmigo. Por citar un ejemplo solo, padre Fermín y Manuel, lo de los textos escolares. Todas las imprentas hacen negociado con los textos. Dan a los maestros una comisión para que a sus alumnos les pidan X, Y o Z texto. Con el programa educativo La Mochila Escolar, yo contraté 800,000 textos escolares de propiedad del Estado ecuatoriano que iban a ser dados en consignación a los estudiantes. Y esos estudiantes los tenían que cuidar para que sean reutilizables el siguiente año. Y el estudiante iba a tener desde pequeño, desde el preescolar, la relación de educación con su Estado, que es el responsable de darle como política pública su educación.
no mediante un plan, un programa o un proyecto que es receta neoliberal. Pero eso, obviamente, ¿a quién perjudicaba? Usted póngase a analizar, les invito a analizar a quiénes perjudicaba la implementación de un programa educativo para 1.200.000 escolares con 4 componentes: restaurantes, salas de lectura, bancos de textos escolares, salud escolar ambulatoria y material didáctico, y usted va a darse cuenta qué intereses fueron los que patrocinaron mi arrastre y desvirtuaron ese programa que, asómbrese, existió hasta el año 2007, o sea, 10 años, todos los gobiernos y todos los ministros estuvieron usando ese mismo programa. Y la ventaja es que nadie puede hacer sentir culpable a quien se sabe inocente. Yo estoy aquí porque en ese programa nunca hubo perjuicio al Estado. Y yo jamás he culpado a nadie de lo que no existe. Sí, hay gente que negó, como el actual Contralor, pero ¿negó de qué? Si nunca hubo delito en ese programa. Entonces, enfrentarse o afrontarse con las... Ahora yo les puedo llamar mafias porque tienen un comportamiento de mafia, una conducta de mafia. Pienso que tuve una fortaleza que vino desde mi conciencia y es la que me tiene aquí, y que conciencia para mí es sinónimo de espiritualidad, Manuel, y que todos la tenemos. Todos tenemos conciencia y todos tenemos espiritualidad, pero sí creo yo que los ciudadanos de a pie debemos exigir que a nadie se le vulnere el derecho a la ley, a un juicio justo, al debido proceso, porque con eso lo único que estamos haciendo es ayudando a los que nos viven robando ya siglos. Cuando nos detienen en una moralina, porque ni siquiera es moral, es en una moralina. Y muy tarde nos damos cuenta que nos engañaron, pero los métodos siguen siendo los mismos. No han cambiado. Ellos educan para eso, para normalizar, decir una cosa y hacer otra cosa. Y al que haga lo contrario, burlarle, como decía usted, padre Fermín, burlarse, mofarse. Acuérdese, a mí me decían que Cantinflas me quedaba corto porque yo hablaba así como Cantinflas. Es un poco para acoquinar a quienes no son como ellos. Pero ahí está la entereza de uno, defender el modo de ser de uno. Yo le digo, acorde a la educación que uno ha recibido en casa, y yo particularmente acorde a lo que Dios creó. La naturaleza es nuestra mayor maestra. Bien, Sandra, yo de todas maneras, yo sí, ha sido grato de todas maneras. Yo creo que usted tiene razón en muchas cosas, pero yo creo que gracias a usted y a mucha otra gente tenemos que saber que lo que hay que construir para mañana es una concepción que permita realmente saber que las aves de rapiña que están en este país, que controlan la economía, la política, no va a permitir cambios y transformaciones en este país. Y que por lo tanto hay que prepararse para eso. O sea, debatamos, creamos personas, creamos cosas, porque estos, con sus aparatos, sus partidos, sus medios de comunicación, siempre nos van a bullear, siempre van a buscar cómo hacernos daño. En el caso de usted, presa. En el caso de Bolivia, asesinados. La cantidad de pueblos que han sido asesinados. En el caso de este país, inclusive hay presos políticos que tenemos. Y muchos de estos pillastres hoy están en el poder, ¿no? Mismo Contralor General del Estado. O sea, los mismos, ¿no? O sea, yo creo que el pueblo debe saber, además, que los últimos que han pasado, por lo menos los últimos 30 años en el poder, no deben volver a este país. Es un daño enorme, porque tenemos una burguesía parasitaria, que no les interesa la educación, que les interesa el negocio, solo el vil negocio. No les interesa la ciencia, el conocimiento, porque además son contrabandistas, no les interesa la vida, no les interesa transformar este país. Yo creo que la educación es un tema fundamental para crear seres nuevos, para que no hayan esta partidocracia corrupta, para que no hayan estos partidos que se venden al mejor postor, que cambian de camisetas, que hacen lo que les da la gana, que no tienen proyectos de país. Yo creo que gracias a usted por estar aquí y además gracias por su propia experiencia, que nos sirve de alguna manera también de ejemplo de lo que por lo menos tenemos que saber hacer de mejor manera para construir un país mejor.
En una pequeña encuesta que el equipo de investigación de la Corporación Taitele Unidas ha realizado, se ha preguntado a algunos alumnos, algunos, bueno, ya son profesionales, sobre para qué le ha servido a él el proceso educativo en el colegio, en la escuela, en la universidad. Son las respuestas, las leo someramente, no todas, pero vale la pena para poder ubicarnos. Algunos dicen que les ha servido para la comprensión del mundo y para poder, que han aprendido a tratar con las diferentes tipos de personas, conocer los peligros y los retos que presenta la sociedad, para tener bases metodológicas, estrategias, herramientas adecuadas, los conocimientos que han sido añadidos, el ambiente laboral para mejorar la calidad y las condiciones de vida. Pero también se les ha preguntado, ¿y qué cambiarían de esa educación? La respuesta es interesante. Por ejemplo, nos dicen que cambiarían la memorización por el razonamiento. Una cosa que creo que esto yo lo he venido escuchando desde hace décadas. Más no creo que se hace nada al respecto. Y luego también el cuidar el ámbito emocional y social para desarrollarse mejor para la vida. Esto a mí me ha parecido bastante interesantísimo y muy importante. Y también se sugiere cambiar la forma de educar para que no sean los temas como apartados solamente la parte académica, sino en la forma integral de la persona humana. Una guía adecuada, esto interesantísimo, una guía adecuada para eso. Y luego impulsar una educación, son muchísimas cosas las que cambiarían, la verdad, es, por ejemplo, evitar el analfabetismo digital y otras cosas más. Y claro, yo para cerrar ya este diálogo abierto, quisiera recordar esto de, claro, ante los exterminios y utilizo esta palabra consciente de lo que digo, o sea, el exterminio de las diferencias, estamos hablando de los nazis, el exterminio y la aniquilación de la creatividad. O sea, un educador tiene que verse al espejo. O sea, es decir, después están hablando, como decía el diálogo introductorio de la doctora Correa, de cosas que se dicen, pero las cosas que se hacen son diferentes. O sea, está hablando de esta cosa en contra de los nazis y eso, pero un profesor en el aula aniquila las diferencias y también la creatividad. Y es más, inclusive, claro, creo que de hecho su influencia quiere ser tal hasta en la familia, ¿no? Imaginémonos esa influencia familiar. Como luz para semejante oscuridad, porque parece ser que aquí efectivamente la novela de Tolkien es una maravilla para indicarnos que estamos en un mundo oscuro y que esperemos que haya un Frodo, que un Frodo y toda esta gente de buen afán, de criterios cristianos realmente, cristianos que sepan qué cosa es su fe, una fe que no se evapora en unas practiquitas, sino que es un compromiso para la vida, una cosa que se hace vida. El principio de la encarnación es bastante fuerte en este sentido. Entonces, claro, la dignidad de la persona, el saber que a una persona, desde la familia, necesitamos tratarnos por igual, saber tratar a los demás con ese respeto. Pero claro, si es que nunca en la casa se ha tenido ese respeto, se va a aprender después. Con esto yo terminaría agradeciendo a nuestra invitada, la doctora Sandra Correa, que también le pedimos sus palabras. Y luego, el que cierra el programa en esta tarde, el del diálogo abierto, es Manuelito Pérez. Doctora. Bueno, primero agradecerles por haberse permitido invitarme y haberse permitido escucharme, porque muchas veces la deshonestidad del prejuicio nos hubiese evitado vivir este momento tan bonito de reflexión conjunta. Solo decir que la oscuridad es un bello estado en el que uno puede nacer, porque en la oscuridad se nace y en la luz se florece. Y se florece para darnos cuenta que hay un modelo en el mundo que todo lo que toca saquea, sea la vida vegetal, animal y no se diga la humana. Todos tienen códigos de protección, menos la mente humana. En ese aspecto, invitémonos todos a defender el derecho a una vida sin saqueo, menos el mental y el psíquico, que es del modo como nos lobotomizan, que a Hitler le representaba llevar a un
a una cirugía, ahora a través de los medios nos lobotomizan la parte del pensamiento. La lobotomía social está en auge, ejecutada con directriz y financiamiento a través de los medios de comunicación. Y de eso nos ponemos a salvo solo el momento en el que elegimos pensar respecto a cómo nos cuentan la historia y los hechos. Muchas gracias. Bien, yo le agradezco, Sandra. Yo creo que es importante estos debates, ¿no? Realmente estos debates son los que van a permitir de alguna manera ir construyendo lo que estamos pensando, ¿no? Una nueva humanidad, pero además un nuevo país. Yo sí creo que debemos seguir pensando en eso todavía como utopía, pero hay que seguir pensando, porque no podemos permitir lo que usted dice, lo que dice Lenin, lo que dice usted, Sandra, el exterminio de las ideas, porque permitir el exterminio de las ideas, permitir el exterminio del disenso, es realmente construir sociedades fascistas, ignorantes, que es lo que de alguna manera estas clases dominantes nos quieren llevar. Yo creo que la educación es importante para esto, a crear educación, ciencia en este país, y gente como ustedes, que realmente contribuyen a generar un pensamiento, ideas, crítica, debate, para construir esta patria. Todos necesitamos ir construyendo. Todavía como utopía, pero que es necesario hacerlo y empezar a hacerlo ya. Les agradezco de todo corazón. Hasta el próximo debate de este programa. Un abrazo. Quienes hacemos diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, agradecemos su atención. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias, en este afán de construir responsablemente la historia. Hasta pronto.